dedicamos un poco a mirar en particular, ¿no es cierto?, este distrito que involucra justamente parte importante, parte importante de esta provincia de Yanquihue, Chiloé y Palena. Y está con nosotros eh, el diputado, ya está instalado con nosotros, el diputado Jaime Sáez, a quien saludamos esta mañana. ¿Cómo está, diputado, en este primaveral viernes, vamos a decir? Preocupado por esa caída del helicóptero que estabas mencionando, Eduardo, caída, suponemos o no, pérdida de contacto el Pérdida de día de ayer. contacto total con... Sí, Esperemos sí. que la búsqueda se pueda dar en las mejores condiciones. El tiempo, al menos acá en la zona en nuestra, ha mejorado bastante. No sé cómo estará Un poco más en la complejo Patagonia más siempre, siempre, profunda, siempre es más complejo allá un poquito, ¿eh? pero la Fuerza Aérea tiene los medios tácticos como para poder desplegar una búsqueda adecuadamente y que salga todo bien. Nosotros justamente vamos a tener, seguramente estamos ahí, hemos tenido ya una primera comunicación, estamos ahí al momento tratando de tener la mayor información posible respecto de este tema lamentable. Pero bueno, diputado, vamos a partir comentando sin duda, un poquito hablemos de las cuentas de luz. ¿Qué le ha parecido este tema que igual es complejo? Porque efectivamente se ha arrastrado por harto tiempo. Seguramente hay mucho paño que cortar todavía, hay responsabilidades que ayer a la tarde ya tuvo, ¿no es cierto?, un, un- una decisión política importante. Fue la renuncia al ministro de Energía, Diego Pardou. Eh, Estos temas de la luz, ahora que está también además en el Distrito 26, son temas apremiantes, ¿no? Siempre el tema de la energía, el acceso, el costo, son asuntos complejos y que la ciudadanía se resiente, por lo tanto también yo creo que el mundo político tiene que tener una respuesta adecuada o por lo menos analizar para juntar, buscar los espacios en conjunto de la solucionática. Los asuntos de la luz, como los del agua y como crecientemente los de la conectividad, el Internet principalmente, son de la mayor sensibilidad para la población porque son un servicio esencial, donde además en el caso de la energía eléctrica estamos enfrentados mayormente a monopolios naturales, es decir, a unas únicas compañías que proveen el servicio a la inmensa mayoría de la población. En el caso de nuestra zona son solamente dos empresas las que brindan la conectividad eléctrica y por lo tanto cualquier movimiento hacia arriba o hacia abajo en el tema tarifario o irregularidades o caídas del servicio como las que hemos tenido en el último año y medio eh, provocan un malestar relevante en la población y es un asunto que no se puede menospreciar en caso alguno. Em, Creo que lo que explica un poco este episodio, yo lamento la salida del ministro Pardón, me parece que hizo un trabajo profesional, serio, de estabilización del servicio eléctrico durante estos años, muy ingrato, una pega muy ingrata porque ajustar las tarifas hacia arriba nadie lo hace con gusto, sino uno no se levanta en la mañana diciendo vamos a subir las cuentas. Uy, qué lindo. Eh, entonces creo que le tocó hacer esa pega. Y esa pega ha sido tan ingrata porque Chile tiene un problema estructural en materia de la provisión de servicios esenciales, de servicios básicos. Tenemos una amplísima cobertura, eso ha sido un avance muy significativo en las últimas décadas. Sin embargo, este país produce mucha energía eléctrica, pero no tenemos la capacidad de almacenarla todavía. Estamos trabajando, se está invirtiendo fuertemente en almacenamiento de energía. Es relevante porque se produce mucha energía solar en el norte, mucha energía eólica en el sur, pero hay una pérdida de la misma muy grande, eso hace que sea poco rentable. Y por otro lado, hay una pregunta más política de fondo que tiene que ver si aceptamos que somos un país que produce electricidad y electricidad verde además, y yo creo que eso se puede vincular muy bien a la estrategia sobre hidrógeno verde además, como un componente importante del desarrollo económico de nuestro país para las próximas décadas. eh, pero eso se tiene que traducir en una cuestión de justicia social que en Chile está ausente, y que implica que en, en la región de los lagos, en algunas islas interiores, por ejemplo, se pague a 1.300, 1.400 pesos el kilowatt hora, que es un precio absurdo, Mm. y que no podamos tener soluciones de generación distribuida, localizada, a menor costo, más comunitaria,
que le dé suficiencia, autonomía energética a la población y que termine y erradique la pobreza energética. O sea, un país que produce tanta energía no puede tener pobreza energética. Es un absurdo. Entonces creo que ahí hay una cuestión en donde en este gobierno no se ha querido avanzar, digamos, no se ha querido profundizar en esa discusión, porque se toca muchos intereses económicos, una discusión compleja, larga, pero se requiere un consenso en torno a cómo nuestro país provee servicios básicos a la población y lo hace con suficiencia, con eficiencia y con un precio que sea justo. Yo no digo que tenga que ser gratis, eso por la gratuidad en el caso de los servicios básicos puede producir otro tipo de efectos indeseados, por eso los subsidios tienen que ser focalizados en el caso de las cuentas de la luz, porque si no es un pozo sin fondo donde vamos a meter plata para siempre y no tiene tanto, o sea, las personas tenemos que pagar por esos servicios, porque además son bienes escasos. Uno piensa que la electricidad es infinita, pero no. Uno piensa que el agua potable va a salir siempre, pero no. Entonces, tiene un costo de operación además esto, que tiene que solventarse, pero tiene que ser un precio justo y sobre todo donde estamos produciendo energía, creo que tenemos que hoy día también favorecer la producción local, que baje costos y que eso se traduzca en menores precios a fin de mes en las boletas de toda la familia. Oiga, fíjese usted que ayer en Cooperativa en horas de la tarde, nuestros colegas de Santiago entrevistaron al director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, al ingeniero Javier Piedrafierro. Y fíjese que él, a propósito de que es un personaje bien didáctico, es profesor de la Universidad de Concepción, y él hablaba que este tema quedó al descalabro el año 2019 cuando se congeló la tarifa eléctrica. Y él se Efectivamente. atreve a decir algo más, incluso él dice a propósito de las responsabilidades, porque aquí efectivamente las boletas son generadas por empresas, distribuidoras. Detrás de las distribuidoras están las generadoras, y por lo tanto, el tema, él dice, las empresas sabían perfectamente que se les estaba pagando de más. Entonces uno dice, también hay una capa ética en todo esto. Volvemos al asunto, porque, claro, el gobierno, el Ejecutivo, tiene que fiscalizar a través de su ministerio, a través de la Comisión Nacional de Energía, tiene mecanismos, pero también cuando te está entrando más dinero a una caja, ¿cómo no se va a dar cuenta también la empresa y no dice, oiga, perdón, aquí hay algo? Hay un tema con la ética, quizás. Yo quisiera preguntar, digamos, ¿qué le parece a usted ese tema también, digamos? Absolutamente, pero esperamos ética O sea, de siempre estamos monopolio. abogando. Sí, claro, siempre estamos abogando si estamos Sí. hablando desde la ciudadanía, po. Bueno, por eso yo creo que Mm, como ni siquiera uno puede esperar ética de parte de estas grandes compañías que muchas veces responden a intereses extranjeros, sí, pues. en su gran mayoría, Los controladores de las sí. creo que sí es relevante que también en términos estratégicos de nuestro país nos preguntemos si es tan conveniente que toda la provisión de energía eléctrica en Chile esté en manos de transnacionales que responden a otros intereses de sus accionistas en primer lugar e incluso eventualmente de gobiernos extranjeros o si queremos tener un mayor grado de autonomía. Porque vale siempre la pena recordar que estamos en un contexto global de incertidumbre, de escalada de distintos tipos de conflictos. Hemos visto cómo en las últimas 48 horas se ha recalentado la guerra comercial Sí. entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China más bien. Y por tanto, creo que esas son preguntas que deberíamos estar planteándonos en la sociedad, no solo en la política. En la academia también debería estar problematizando al respecto. Y la ciudadanía tiene su opinión. La ciudadanía yo creo que le importa tener las cuentas lo más bajas posible. Esa, claro. Y para eso hay medidas concretas. Janet Jara propone varias en su programa que permitirían reducir las cuentas ya para el año 2027. Diego Pardow sale y sale con una reducción de tarifas que ya viene programada para el mes de enero de un poco más de 2%. Y además el ex ministro Pardow dejó instalado el subsidio a las cuentas de la luz, que creo que es una gran política pública que va a permitir que ahora, y está permitiendo que durante el mes de octubre a miles de familias en Chile la cuenta le salga cero o le salga algunos miles de pesos. Pero creo que eso también tiene que reconocerse y acá el ecosistema eléctrico, que es el ministerio por un lado, la Comisión Nacional de Energía, que es la que fija todo el tema tarifario, y el coordinador eléctrico por otro, que ve la operación del sistema, creo que
hay que hacer mejoras continuas permanentemente. Es un servicio crítico que tiene que Sí. estar permanentemente siendo auscultado Justamente. y pueden existir errores, pueden existir sobreestimaciones, pueden existir subestimaciones, pero es importante que esto sea objeto de ajuste permanentemente en beneficio del país y de la gente. Bien, pues creo que este va a ser un tema que vamos a seguir teniendo antecedentes seguramente porque efectivamente hay responsabilidades que tienen que aparecer, ya están apareciendo hay cuestiones contundentes como la renuncia del ministro, ¿no es cierto? La instalación ahora del biministro Álvaro García en Economía y Energía. Oiga, quiero traerle un tema que es regional y que también es importante conversar porque en el día, hoy día está apareciendo, ¿no es cierto?, que también los CORES, los consejeros regionales, expresaron su preocupación a propósito de la falta de recursos frescos para el gobierno regional, pero fíjese usted que los consejeros regionales revelan que la DIPRES negó, no ha traspasado 6.000 millones por una baja eficiencia regional. Nosotros ayer también en el primer café de cooperativa estábamos aquí con panelistas, entre otros Rabindranath Quinteros, y él comentaba este tema, el tema de la eficiencia en el gasto. Usted que es de la Comisión de Hacienda de la Cámara, un poco, ¿qué opinión tiene sobre este tema de que se está hablando, ha estado varias veces en los titulares en la región? Los recursos, estos 6.000 millones que estarían no siendo traspasados y que podrían afectar varios proyectos, sobre todo el gobernador Santana ha sido reiterativo en esto. ¿Qué le parece a usted este tema de la eficiencia? ¿Qué sabe? ¿Cómo manejar esto? Creo que la búsqueda tan intensa de eficiencia que está llevando adelante el Estado de Chile, forzados por ejemplo, una Contraloría mucho más activa, mucho más proactiva en el control del buen uso de los recursos, por el descubrimiento de escándalos de corrupción, como el caso Convenios, que ha afectado mayormente a gobiernos regionales, incluyendo el de los lagos, y una serie de otros aspectos como un gasto público que tiene que ser controlado en función del crecimiento de nuestra economía para no generar un déficit fiscal de proporciones mucho más grandes que después transformen la política fiscal en un calvario, como ocurre en Argentina, por ejemplo. Si no queremos ser como Argentina, entonces tenemos que avanzar en la búsqueda de eficiencia y de un ajuste del gasto público que no necesariamente implica siempre reducciones, pero sí redistribuciones. Hay que, como se dice, rascar donde pica y gastar donde se necesita realmente. Y esa búsqueda es dolorosa. Esa búsqueda es dolorosa. Y cuando vienen instrucciones nuevas de cómo ejecutar el presupuesto, es difícil para las instituciones. Y ha sido muy difícil para los gobiernos regionales porque yo creo que les falta capacidad instalada, les falta musculatura para poder llevar adelante una gestión como tal, como un gobierno, y ser un gobierno efectivamente. Recordemos que los gobiernos regionales, los gobernadores son electos democráticamente desde hace 5 o 6 años. Vallespín primero fue el primer gobernador, Santana es el segundo gobernador en la región, y antes eran los intendentes designados por el presidente de la República. Y acá falta una pata muy importante que es la ley de descentralización fiscal, también conocida como regiones más fuertes, que es la que precisamente va a dotar la institucionalidad de los gobiernos regionales de la robustez necesaria para poder administrar un presupuesto de forma más autónoma, para poder gestionarlo incluso más a largo plazo, incluso para poder contraer deuda con organismos internacionales, por supuesto basado en reglas de responsabilidad fiscal, pero para apalancar deuda para al mismo tiempo apalancar inversiones de largo plazo, como grandes infraestructuras, por ejemplo. Entonces, hoy día es una queja, pero no solo se quejan los gobernadores, ¿sí? También se quejan los ministros de los otros, pero esta es la decisión que Chile nos está pidiendo. Con todos los escándalos que han ocurrido, ¿qué es lo que nos pide el país? Nos pide responsabilidad en el manejo de los recursos, nos pide probidad, nos pide lo básico. Y estamos en un contexto de estrechez financiera. Hemos hablado latamente acá y en tu anterior medio de comunicación sobre, y lo dijimos recién, la incertidumbre, a propósito de la energía, la incertidumbre global como una característica que va a acompañar todos los próximos años. Y que eso implica que el país tiene que ajustarse. Y eso es difícil de aceptar. Yo creo que van a seguir quejándose. Ahora, Pero en el fondo todos tenemos que poner de nuestra parte. Y si van a faltar 6.000 millones, bueno, ojalá hay que trabajar para que en vez de 6.000 sean 4.000 o 3.000,
pero viene un ajuste y el próximo gobierno, yo espero que sea el de Janet Jara, pero podría ser otro, también tiene que persistir en un ajuste controlado, no esta cosa tontas y a locas que propone Kast de recortar 6.000 millones en 18 meses y provocar una recesión, básicamente. No eso, pero sí continuar una senda, que no lo decimos nosotros, Eduardo, lo que nos dice el Consejo Fiscal Autónomo en el Senado hace 2 días atrás, cuando al mismo tiempo se cae la sesión de la Cámara. Yo estaba en el Senado trabajando, quiero mencionar que estaba trabajando en el Senado a propósito de una publicación artera de un medio de Chiloé que se llama Radio La Isla, Sí, que sí. miente descaradamente. Estamos denunciando publicaciones como información falsa, diciendo que yo no estaba en el Congreso, que no estaba trabajando, yo estaba en el Senado sesionando en comisión mixta de presupuestos, como ha sido mi rol durante estos 4 años, tramitando la ley de presupuesto como parte de la Comisión de Hacienda. Y ahí el Consejo Fiscal Autónomo nos señala claramente que la senda presupuestaria y el manejo fiscal en Chile tienen que continuar con un crecimiento del gasto público entre el 1,5 y 1,7 y un 2,5, Ujú. 3% de expansión en función de cómo vaya el crecimiento de la economía, y cómo vaya también la recaudación y la búsqueda de mayores ingresos para el fisco, que también es algo que la derecha ha negado sistemáticamente. Se negaron a una reforma tributaria y cuesta mucho. Ahora estamos avanzando en un royalty portuario. Esperemos que poder lograr en el próximo periodo un royalty portuario que a ciudades como Puerto Montt, Calbuco, Quellón, Ancud, Castro, Chonchi favorecerían de enorme manera, y tenemos que buscar mecanismos de ingresos para financiar mayores exigencias de la ciudadanía. Si el chileno, y con justa razón, y las chilenas están mucho más exigentes, porque tenemos un país bueno, y tenemos un país con un potencial enorme. Y en la medida en que tengamos más información, también podemos efectivamente opinar sobre esto. Ahora, yo creo que el tema, para despejarlo, ¿no es cierto?, la misma presidenta de la Comisión de Hacienda del Gore Región Los Lagos, Yasna Vázquez, del Partido Republicano, ella acepta el tema, que nos van a llegar los recursos que tienen que ver con este bono de eficiencia. No estamos entre las 10 regiones que están más eficientes en el gasto, en su gasto regional. Ese es el tema de fondo, porque lo otro es una derivada que tiene que ver con una parte de este dinero que iba destinado particularmente a Servio, ¿no es cierto?, para unos proyectos para 4 comités de viviendas en Osorno. Pero eso es marginal. El tema fundamental es El la bono de eficiencia. asignación por eficiencia, en la cual efectivamente no se dio el ancho en este año y por lo tanto no hay No transferencia se de dio el ancho de recursos. este año, y el gobierno regional de Vallespín daba el ancho. Y preguntémonos por qué daba el ancho: porque transfería y ejecutaba el 60% del presupuesto con organismos privados. Mm, mm. Y terminó como terminó. Sí, también, pues ahí. Entonces, eh, acá la búsqueda La de, ecuación es. sí, ejecutar por ejecutar, tampoco es la idea. No es porque tengo un presupuesto y tengo que gastarlo porque sí. Tiene que haber un gasto con un sentido, y ese sentido tiene que ser social, de fomento al desarrollo de la economía, etcétera. Pero es un desafío para todos los organismos del Estado, y van a tener que acostumbrarse, porque esa va a ser la tónica en los siguientes años también, por lo menos por los próximos 10 años. Se lo quiero decir con total claridad. Si alguien aquí espera que va a llegar un gobierno de cualquier Mm, signo y va a sacar la billetera y va a ponerse a repartir, eso no va a pasar. y que vamos a volver Eh, rápidamente al tiempo de las vacas gordas, ¿eh? no, No. Mm, y por favor, Chile es un país serio. Esto no es Argentina. mm, mm. Acá, y esto es como un consenso bastante transversal políticamente. Acá se trabaja con la mayor responsabilidad fiscal posible, porque ese es un distintivo de nuestro país. Por esa razón, nosotros hemos sorteado crisis económicas globales, que han sido terribles para otros países. Las hemos sorteado de buena manera, porque teníamos un colchón de ahorro, pero ese colchón de ahorro lo gastamos en la pandemia. Eh, o no sé, o no nos acordamos del IFE y de toda la cantidad de bonos, y acaso no nos acordamos que retiramos los fondos previsionales. Nos gastamos todos los ahorros, y además tuvimos que endeudarnos. Entonces, esa factura la vamos a pagar por lo menos por 10 15 años, y eso implica 10, 15 años, no de pobreza, porque el presupuesto se sigue expandiendo, porque Mm. seguimos financiando derechos sociales, porque la PGU va a seguir subiendo, pero controlado, y gastando donde de verdad se requiere, y otras cosas tendrán que esperar y serán postergadas. Y los organismos públicos, como los gobiernos regionales no viven en Narnia. El gobernador Santana no gobierna en Narnia, gobierna en la región de los lagos, y la región de los lagos queda en Chile. Bien, pues diputado. Oiga,
El tiempo se nos acabó. Quiero decir que en el panel del día viernes, ¿no es cierto? Siempre los invitados, también está el diputado Mauro González, a quien se está disculpando con nosotros porque está con pésima señal, logró llegar con un mensaje de texto apenas, porque está por Chiloé y se iba a conectar al Zoom y no hemos podido hacerlo, lo mismo que también iba a estar con nosotros, hay que decirlo, en honor a la verdad y a la coordinación de la producción radial, también la candidata Adriana Ampuero, y la gripe la tiene sin poder, básicamente está con una disfonía muy fuerte. Así que, diputado, queremos agradecer su tiempo. Una palabra mínima. Hoy día también apareció una opinión que dio hace unos días atrás el expresidente Eduardo Frei sobre la ley Lafkenche. Tema manido, tema que complejice, que está ahí dándole la vuelta. ¿Usted Mire, sigue conversando de este tema? ¿Le siguen? Yo voy a decir una cosa A ver. respecto al expresidente Eduardo Frei y lo quiero vincular también por esta discusión sobre si cuando el presidente Gabriel Boric sea expresidente, debe recibir o no una dieta de parte del Estado. El presidente Frei la recibe. Así y todo, el presidente Frei desde hace bastantes años actúa como lobista de empresas exportadoras al mercado asiático, entre ellas las salmoneras que trabajan en nuestra región. Y yo no quiero que los expresidentes de la República sean lobistas de empresas. No puede ser eso, no puede ser. Ahí está el punto de inflexión. Y hoy día la reflexión que aporta el expresidente Frei es una reflexión de interés corporativo que carece de fundamento político, que carece de fundamento social, y me extraña porque él era senador de la República y aprobó esta ley el año 2008-2007. Entonces, sí, yo de verdad acá creo que lo que hay que propiciar, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, es espacios de diálogo, de respeto entre iguales, entre comunidades indígenas, sindicatos de la pesca artesanal, empresas industriales de la salmonicultura, de la mitilicultura, operadores turísticos, la gobernanza marítima. Nadie puede ponerle acá la bota encima al otro si toda la gente tiene derecho a trabajar, y tenemos que proteger. Tenemos que proteger nuestra fauna marina nativa, tenemos que proteger la merluza austral y tenemos que lograr que la industria salmonera sea una industria sana, que no tenga brotes de enfermedades, que no tenga escapes, que no que no destruya el fondo marino como lo venía haciendo en años anteriores, que siempre vaya superándose en cuanto a su responsabilidad ambiental, a hacerse cargo de sus pasivos medioambientales. Eso es posible. Esa es la única forma en que estos negocios, porque todos hacen negocios acá, la pesca también es un negocio, si no es por romance, es la única forma de que sean sostenibles económicamente y socialmente en el tiempo, y que puedan seguir brindando la cantidad de empleo que brindan. Entonces, más diálogo, más conversación, más búsqueda de acuerdos entre pares y menos protestas inventadas y conflictos falsos, que son los que digamos, propugnado permanentemente la oposición, especialmente el colega que hoy día no pudo estar. Diputado Jaime Sáez, agradecemos su tiempo, venir este viernes, y bueno, nos esperamos encontrar con panel completo la próxima semana a esta misma hora. Que tenga un buen fin de semana, pues. Buen fin de semana. Ya, pues. 9:33. Vamos a la pausa y estamos con más Primer Café de Cooperativa.